Hola amigos y amigas, gracias por estar aquí con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Que siempre pues, se transmite los días miércoles y se retransmite o se repite los días domingos a las 7 de la noche y los días miércoles como hoy día pues, a las 8 de la noche. Pues hoy tenemos un tema que pues, tiene que ver mucho con nuestra identidad y de hecho se aproximan ese mes de septiembre que hablamos acerca de esos elementos que nos van identificando, nos van uniendo. Son esos, vamos a decirlo así, como esas unidades que nos hace hondureños, o nos hace más hondureños. Me refiero al tema que hoy vamos a desarrollar, que es Historia del Mapa de Honduras. Y hemos invitado para el día de hoy al historiador Denis Armando Portillo. El Denis Armando Portillo, pues actualmente labora en la unidad de historia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia de Honduras. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Gracias, maestro. Le agradezco mucho. Es un placer estar de nuevo aquí en el programa y compartir, bueno, un tema que, como bien lo dijo, es parte de nuestra identidad, porque no podemos hablar nosotros de hondureñidad si no conocemos la imagen de precisamente nuestro país, y ese es precisamente el mapa. Es una fotografía de lo que es Honduras, nuestra nación, y ese territorio que nosotros pues habitamos y vivimos en él. Siempre agradecido porque usted nos acepta las invitaciones, ¿verdad? Y también a la unidad de historia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia que me permite venir a poder grabar este programa o llevar a cabo el programa sobre esta historia del mapa nacional. Realmente conocemos poco o casi nada de la historia del mapa de Honduras y de repente, maestro Portillo, hay una serie de falacias, hay una serie de conocimientos que nos han dado y que o están desactualizados o son falsos. Desafortunadamente en nuestro país, pues lo que ha sido todo ese proceso educativo siempre ha tenido sus altos y bajos durante toda la historia y, pues ha estado marcado, o marca, mejor dicho, lo que ha sido precisamente eso, la historia del país, lo que ha provocado que dentro de lo que sea nuestra población en general, pues se desconozcan muchos de esos datos verídicos que conforman, como ya lo decía, nuestra identidad y lo que nos lo que nos hace ser hondureños. Precisamente dos temas que gozan, o sea, que padecen o adolecen de esas falencias. Uno es precisamente el nombre de nuestro país, que es otro tema, y precisamente de eso también viene entonces aunado lo que es el mapa de nuestro país, o sea, eh, lo que ha sido, cómo se ha conformado nuestro país en realidad. Y precisamente pues a raíz de esas falencias, y siempre es como funcionario que soy de la institución encargada del país, que es de precisamente estudiar de una forma académica y profesional la historia de lo que ha sido Honduras, que es el Instituto de Antropología e Historia, institución, pues esto es parte de es un resultado precisamente de esas investigaciones, como bien lo mencionaba, para poder precisamente certificar de dónde venimos, quiénes somos y por qué pues, en la actualidad los hondureños pues, somos quienes nos hemos desarrollado hasta el momento y por qué razones, y especialmente eso es lo que esto se busca, es entender cómo estamos en este momento. Como somos historiadores, siempre nos vamos a lo que son las fuentes, maestro Portillo, y pues vemos el contexto histórico cuando hacemos una investigación. Un personaje interesante que usted trae, que es el conocido como Paolo Dal Pozo Toscanelli. ¿Qué tiene que ver él en toda esta historia, maestro? Para entender precisamente de dónde nace nuestro país, de dónde viene la conformación territorial de lo que hoy es Honduras, tenemos que entender, como bien decía el licenciado, todo ese contexto que provocó precisamente que los conquistadores españoles y exploradores vinieran a esta región. Y precisamente Paolo Dal Pozo Toscanelli, que fue un matemático, astrónomo y cosmógrafo, al decir cosmógrafo entendamos que es también cartógrafo, él tuvo la idea de que se podía llegar hacia las Indias Orientales, que eran conocidas en aquel entonces, estamos hablando del siglo XV, no era más que Asia, el lejano oriente que conocemos en la actualidad, específicamente a la India, a China y a Japón. Sabemos que era una ruta comercial muy importante para la Europa de esa época.
Bueno, entonces él tuvo la idea y le presentó en una carta al entonces rey de Portugal, Alfonso V, si no me equivoco, en donde le manifestaba que él podía llegar precisamente al Lejano Oriente, a las Indias Orientales, hacia el oeste, o sea, cruzando lo que es el Océano Atlántico. Y por esa razón es que él creó, podríamos decir, las bases de lo que posteriormente hizo Cristóbal Colón. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Cristóbal Colón en realidad él no fue el primero que tuvo la idea de ir hacia el oeste navegando de Europa para llegar al Lejano Oriente, sino que quien en realidad planteó primero esa idea fue precisamente este señor que vemos ahí, que fue Toscanelli, que precisamente dentro de esa carta que le envió al rey de Portugal, que obviamente pues fue rechazada, o sea, el proyecto que le planteó Toscanelli fue rechazado al rey de Portugal. Lo interesante de esa carta es que iba una descripción e iba un mapa en donde él planteaba todo lo que iba a ser el itinerario de viaje desde Portugal hasta Catay, que era como conocían a China, y a Zipango, que era como conocían en la época a Japón. Entonces, por esa razón es que es el primero que menciono, porque es el primero que ya pensó en una fórmula de viaje, que fue lo que motivó posteriormente a Cristóbal Colón y motivó a todos los demás europeos que llevaron precisamente a llegar a lo que se llamó el Nuevo Mundo, o sea, América. Me llama la atención, ya que usted mencionaba un poco en qué se basa Cristóbal Colón, porque al final Cristóbal Colón murió sin darse cuenta que había llegado a nuevas tierras, ¿no? Porque él siempre hablaba de China, de Japón. No, es que la idea era precisamente esa. La idea de ese entonces era llegar al Lejano Oriente, hacia el oeste, cruzando el Atlántico. Precisamente esa imagen que vemos en pantalla es la carta, es el mapa que se encontraba en la carta de Paolo Toscanelli, que fue enviada en 1474, o sea, fue enviada 20 años antes de que Colón pues tuviese la iniciativa. Toscanelli incluso murió antes de que se realizara el viaje, murió precisamente en 1482, si más no recuerdo. O sea que Colón, yo me atrevo a decir, casi con plena seguridad, que Colón tuvo acceso a esa carta y tuvo acceso a los cálculos que Toscanelli había realizado, y que posteriormente Colón le llevó nuevamente al rey de Portugal en su momento, que fue rechazado, y luego a los reyes de España. Ese mapa, ese plano que ven ahí, es una reconstrucción, porque el mapa original se perdió, pero en la carta original de Toscanelli de 1474 lo describe. Entonces, ahí podemos ver precisamente la costa oeste de África, podemos ver Europa, podemos ver hacia el lado izquierdo de la imagen lo que es el Lejano Oriente, ahí está Zipango, está Catay, está Mangui, que es la India. Y algo interesante es que casi del centro a la derecha del mapa vemos una isla que Toscanelli le había nombrado Antilia. Una isla que no sabemos, o no se sabe de dónde Toscanelli pues, obtuvo la información, Antilia, pero lo que sí puede decirse es que cuando los españoles posteriormente llegaron a lo que hoy es América y llegaron a esas islas del Caribe, ellos por esa razón nombraron Antillas a esa región, precisamente porque en el mapa aparecía el término italiano Antilia. Entonces ya va agarrando uno forma, ya se va uno ubicando de dónde los nombres, la topografía y toda la cartografía que posteriormente se dio en América va apareciendo. Y este mapa pues es el primer dato, por lo menos, que este servidor encontró de una referencia a esa ruta, porque básicamente era una ruta comercial lo que estaban buscando. O sea, esos primeros exploradores, esos primeros personajes que estuvieron interesados en cartografiar esas rutas, era más que todo por comercio. Era para poder llegar al Lejano Oriente y poder comerciar con las tierras y llevar básicamente dos cosas, que eran especias o condimentos, como nosotros les decimos, y especialmente oro y plata a Europa, ¿verdad? Quiere decir que para los europeos de ese momento, ellos obviamente no tenían ni idea de América, porque ese espacio que aparece en el mapa era América, ¿no? Ellos tenían como o pensaban que más allá había una gran cantidad de islas que había oro y plata, ¿no? Recordemos que ellos sí, el Lejano Oriente ya tenían otras rutas comerciales, la ruta comercial del Océano Índico, que iban por el sur de África y recorrían, pero esa ruta, por decir de alguna forma, era una ruta secreta que manejaban prácticamente los portugueses, porque fueron los portugueses quienes en 1560 y algo
llegaron a lo que llama al cono sur de África, y de ahí se fueron por el Índico y llegaron precisamente al Lejano Oriente. Pero el Lejano Oriente ya lo conocían desde el siglo XII, por los viajes de Marco Polo, que se había ido por tierra. Entonces ya sabían, ya tenían conocimiento de todo el comercio que había con esa zona. Lo que sucede es que la ruta que de Marco Polo por el siglo XII fue cerrada porque los turcos invadieron Constantinopla, etc., y contaron una ruta comercial. Eso obligó a los europeos a irse al mar y explorar. Entonces salieron todos estos proyectos, salió ese mapa que vemos ahí, es otra representación del mapa de Toscanelli, nada más que desde 1894. Ya son alemanes quienes lo reconstruyeron, digámoslo, lo reinterpretaron. Entonces ahí podemos ver que básicamente con ciertas diferencias, y también ya no está en latín, está en alemán, pero sigue apareciendo ahí todos esos elementos que Toscanelli ya había pues él previsto, decía que existían para la época. Entonces, básicamente, la importancia de todo esto, como contexto, es el hecho de la importancia y de que, especialmente, en la época, los científicos, los cartógrafos, los cosmógrafos, que así se le llamaba, los pilotos de barcos, los capitanes, toda esa gente que era estudiosa, que tenía una formación técnica, académica, sabían que la Tierra era una esfera. Es importante. Ellos sabían que era una esfera. Los mitos de la Tierra plana y todo eso, tal vez en las personas que no recibían esa educación, pues eran quienes lo creían. Pero los marinos, los cartógrafos, ellos conocían que la Tierra era esférica, y por esa razón Toscanelli ya desde 1474 sabía que yendo por el oeste se iba a llegar al Lejano Oriente. Lo que no sabía ninguno de ellos era que en medio había un continente. Y eso es pues lo que Colón al final vino a demostrar, ¿no? Que si no hubiese estado América en medio, hubieran llegado a las Indias Orientales, a Zipango, a Catay, Japón, China. Este mapa que vemos ahí lo pongo, no crean, no es porque una representación plana de la Tierra, porque así lo creían, por eso hacía la observación. Sencillamente es un tipo de proyección que se utilizaba. Es un mapa, otro mapa de 1889, también que apareció, los ingleses. Simplemente es otra forma que representaron. El mapa de Toscanelli es otra forma en donde, para mediciones matemáticas y mayor y poder conocer distancias, que era básicamente lo que les importaba en la época, distancias y direcciones, entonces lo plasmaron en una proyección cuadrangular. Pero siempre es la misma representación de Toscanelli vista desde otra perspectiva, viéndolo incluso ya con mayor profundidad en ese aspecto para poder entender cuál era la dirección y hacia dónde pues era que estaban apuntando los europeos de la época. Insisto, la importancia era una ruta que lo llevara al Lejano Oriente. ¿Para qué? Para comerciar especias y metales preciosos y piedras preciosas también. Hay una serie de personajes que pues, se podría decir que tiene mucho que ver en esta historia, en esta carta del mapa de Honduras, de Centroamérica, ¿no? Claro, es que ya habiendo entendido, entonces, ¿por qué los españoles, los europeos, se lanzaron al océano a explorar, a investigar, a conquistar? Entonces podemos entender por qué llegaron y comienza lo que es la historia cartográfica de nuestro país. Y el primer dato, certificado cartográfico histórico, de una región ya ubicada en nuestro país, es precisamente el que realizó ¿quién? Don Cristóbal Colón, en su cuarto y último viaje en 1502, cuando a finales de julio de 1502 él llega a la isla de Bonaca, que actualmente es la isla de Guanaja. Colón la llamó la isla de los Pinos precisamente. Entonces ahí podemos decir que empezaría, cartográficamente hablando, históricamente hablando, a hablar de un territorio, de lo que vendría a ser nuestro país. El primer punto certificado, el primer punto registrado geográficamente fue la isla de Guanaja en Honduras, sería el primer punto. Luego van hacia el sur, don Cristóbal Colón, y llega a lo que él llamó la punta de Caxinas, que posteriormente y que ahora conocemos como Cabo de Honduras. Luego ahí se dice que fue la primera misa en tierra firme de América, creo que un 8 de agosto de 1502, por ahí es la fecha, cerca de Trujillo. Y luego Colón siguió hacia el este, todo el litoral,
Atlántico de lo que hoy es Honduras, hasta llegar a al Cabo de Gracias a Dios, donde dobló hacia el sur y pues se fue para Nicaragua, Costa Rica, Panamá, de ahí hacia las Antillas, ahí pues se fue para España, muriendo 2 años después, sin haber sabido que él en realidad había llegado a un nuevo continente, creyendo que había llegado a las Indias Orientales. Por eso se decía que en parte que Colón era uno de los personajes quizás más perdidos geográficamente hablando, ¿no? Por lo menos en relación a hoy día, ¿no? Es más, un dato interesante es que se sabe que Colón había calculado mal el radio de la Tierra. O sea, que él creía que la Tierra era más pequeña. Aun y cuando Eratóstenes hace 2000 años se la había calculado de una forma casi perfecta. Pero bueno, ese es un dato. O sea, Colón creyó que iba a llegar a Asia en menos tiempo. El hecho de que encontrara un continente en medio le salvó la vida. Bueno, lo que vemos aquí es precisamente el planisferio de Waldesmüller. ¿Por qué es importante? Porque en este es el primer planisferio o mapa mundi que se tiene noticia con América ya incluida. Había otros, pero que solo era el viejo mundo. Pero aquí ya vemos América en el círculo, en el óvalo rojo hacia la izquierda arriba, donde nosotros miramos que se encontraría ahora lo que es Centroamérica. En América. Y abajo en el recuadro, donde sale el recuadro, dice América. Por eso es tan importante este planisferio. ¿Por qué? Porque es el primero donde aparece ya el nombre de América. Es donde ya los españoles empiezan a darle un nombre a estas nuevas tierras, a este nuevo continente conocido como América, que obviamente lo vemos desde una perspectiva cartográfica incompleto al continente, porque era hasta donde las exploraciones en ese momento les había permitido a los españoles llegar. Este mapa es de 1508, si no me equivoco, 1507, o sea que las exploraciones estaban todavía muy en pañales, por decirlo así. En la imagen anterior veíamos que había otros 3 exploradores, que eran Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón. Ellos exploraron el resto de la costa hondureña, de donde Colón la había dejado, hacia el este. Ellos llegaron desde Cabo de Honduras, que fueron ellos quienes le pusieron Cabo de Honduras precisamente, hacia lo que ellos llamaron el Golfo de las Higueras, que actualmente es el Golfo de Honduras. Entonces, ellos 3, podríamos decir, son los primeros que cartografiaron la costa norte del país, de lo que hoy conocemos la costa norte. Muy bien, bueno, realmente vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos hablando acerca de la historia del mapa de Honduras. No nos cambien. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la historia del mapa de Honduras con el historiador Denis Armando Portillo de la Unidad de Historia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que por cierto, en este año el Instituto Hondureño de Antropología e Historia está cumpliendo 70 años, maestro Portillo. 70 años de historia, de escribir historia precisamente porque es la institución, junto con la Universidad Nacional, encargada de lo que es escribir la historia y la antropología de nuestro país de una perspectiva académica. Muy bien, muy bien. Bien, nos hablaba acerca de algunos personajes el cual tiene que ver con el inicio, la cartografía de nuestro mapa. Personajes como Colón, los hermanos Pinzón, que por cierto eran muy acaudalados en la España de aquel entonces, fueron los que en gran parte le proporcionaban los barcos a Colón, ¿no? Ellos fueron prácticamente los que pagaron el viaje. Algo que se sabe muy poco es que la empresa de viaje, de llegada a América, fue una empresa privada en realidad. No fueron los reyes en realidad quienes en realidad dieron el dinero, fueron los hermanos Pinzón. Entonces Colón tiene el apoyo económico, por así decirlo, de la empresa privada, el apoyo político de los reyes españoles y el apoyo religioso de la Iglesia Católica. Realmente sí. Colón, este viaje no fue por casualidad, totalmente planificado. Fue totalmente planificado y con un interés, como bien lo dijo, económico, político y religioso. Exactamente. Fue todo un proceso. Hay un personaje que usted nos trae que es Pedro Martí de Anglería. Pedro Martí de Anglería, él, así como Waldesmüller, fue el primero que hizo un planisferio general del mundo conocido en su momento, en 1507. Este señor, en 1511, es el primero que tira ya un atlas, por llamarlo de esa forma. Un atlas que él llamó Orbi Nuovo.
¿Por qué es importante esto? Primero, porque aquí aparece ya lo que vendría a ser la cuenca del Caribe. Ya en este momento ya se conocía, o lo que los españoles conocían, de las regiones que habían llegado a este nuevo continente. Ya Verdes Müller le llamaba América, ya sabían en realidad que era un continente, y él viene y ya plasma en mapas más pequeños secciones de ese continente. Pero lo que quizá marcó la publicación de Pedro Mártir es que él llamó a ese atlas Orbi Nuovo, o sea, fue el primero que lo llamó Nuevo Mundo. O sea, entendiendo o dándole ya esa, no sé si fue la intención de él, pero por lo menos ya le estaba marcando a él de que este era un mundo distinto del que venían los europeos, este era diferente, porque para empezar estaba ubicado en otras latitudes, entonces eso ya le daba ese sentido. Interesante porque realmente estos antecedentes nos van ubicando y vamos entendiendo mejor lo que tiene que ver con este Atlas mundial. Otro personaje importante que se nos trae es Alonso Álvarez de Pineda, maestro. Alonso Álvarez de Pineda, si se fijan, lo que se están dando es un marco general de cómo Honduras se va conformando dentro de la geografía de esas nuevas tierras o ese nuevo mundo que, que se le ha estado empezando a llamar a este continente, ya conocido ya como América, y cómo Honduras, desde la perspectiva de los españoles, de los viajeros, de los conquistadores, etcétera, pues lo van viendo. En el caso de este croquis, que es un croquis en realidad elaborado por Alonso Álvarez de Pineda, que por cierto, Alonso Álvarez de Pineda es el que logró al final descubrir, digamos, que la Florida no era una isla, sino una península. Ya estamos hablando de unos exploradores de altos perfiles, claro. Y también fue el que recorrió la costa de lo que en aquel entonces se llamaba el Golfo de la Nueva España, que ahora conocemos como el Golfo de México. Entonces, dentro de todo ese recorrido que él hizo, él también mapeó lo que vendría a ser la costa norte de nuestro país. O sea, ya Honduras está apareciendo como parte de una entidad geográfica más completa, más general, ya siendo parte de una provincia geográfica, llamémosle, donde los españoles pues estaban asentando. Entonces eso ya está dándole, insisto, forma a estas tierras que los españoles pues ya han llegado, primero de forma individual, cuando llegó Colón, llegó Pinzón, llegó Solís, las representaciones ya son las que estaba haciendo Anglería, ya con él ya se está conformando un mapeo regional de donde está ubicado pues lo que hoy sería nuestro país. Cuando hablamos de formas que usted lo acaba de plantear, ¿verdad? Hoy día pues sabemos que utilizamos satélites, utilizamos drones, etcétera, pero en aquella época imagínense cómo hacer esta forma, vamos a partir casi de la nada. Sencillamente era yendo al lugar, viéndolo y recorriendo las costas, y ahí el cartógrafo pues de acuerdo a lo que veía pues iba haciendo lo mejor que podía esas curvas, esas líneas geográficas. Este mapa, por ejemplo, precisamente es el mismo, es el de Alonso Álvarez de Pineda, en 1519, pero desde una perspectiva más, ya no es un croquis, sino que es un mapa como tal. Ahí podemos ver precisamente la zona de Honduras, la parte ahí horizontal, Caribe, de todas esas quebraduras, es la costa caribe del país, donde están las Antillas. Pues, para poder realizar eso, insisto, tuvo que haber recorrido toda la costa para poder ir marcando los puntos más importantes, por lo menos, si no son exactos, porque recordemos que en esa época la forma no era tan importante, o sea, la forma no importaba. Lo que les importaba a ellos en un mapa eran dos cosas: ubicación y dirección. Y es lo vital, ¿verdad? Lo vital. Recordemos, ¿qué es lo que ellos querían? No olvidemos esa perspectiva. Querían comercio. O sea, lo importante era llegar al lugar donde iba a poder comerciar y conocer entonces dónde estaba y por dónde se llegaba. Eso es lo que importa. La forma para ellos no era importante, por eso es que podemos ver que había mapas donde la misma región variaba su forma. Siempre y cuando supieran llegar no había problema. Este solo es un ejemplo, vaya que les doy, es un mapa de 1560 de lo que es la isla de Guanaja. Entonces, es como ellos la mapeaban, es como ellos la veían, ese es un perfil de la isla. Solo es precisamente para darles el ejemplo de lo que hablábamos en este momento, de que ellos, insisto, no les importaba la forma, sino dónde estaba y cómo llegar. Los cayos, por ejemplo, que ven ahí, que están como en procesión, en realidad los cayos no están así, están en otras posiciones, pero ellos lo que querían dar a entender era que había unos cayos enfrente de la isla, viéndola desde tierra firme.
Entonces, Y hay una leyenda ahí, maestro Porcillo, que dice, pasando por la... pasando por la Habana, Ajá. del sur hace estar señalado. O sea, según entiendo ahí que se tiene que pasar por La Habana, o sea, para llegar aquí, a Guanaja, tenían que pasar por la ciudad de La Habana, en Cuba. Y eso fue lo que hizo Colón. Colón, para llegar aquí, primero pasó por las costas de Cuba y de ahí llegó al sur, o sea, al sur, diciéndole que para llegar a Guanaja tiene que pasar por La Habana y de ahí derivar hacia el sur para llegar a la isla. Esa era la forma en que ellos daban las direcciones. La Guanaja. ¿Sí? La Guanaja. Que es interesante porque usted lo decía al principio, que el primer lugar, obviamente, donde llega Colón es a la isla de Guanaja y que ahí se comienza a compactar, o mejor dicho, a conformar. A conformar, exactamente es la palabra, a conformar lo que es el mapa de Honduras, o su cartografía. Y ya, si nos damos un salto en la historia, ya en la época de Guardiola, cuando él recupera las islas, de nuevo se vuelve a compactar Honduras como un... Así es. Porque bueno, vemos más adelante, pero siendo algo pequeño, durante casi 200 años, las islas no estuvieron en poder de españoles y después de Honduras, eso fue después de ingleses, pero eso fue posterior. O sea, Guanaja es simbólico para nuestra conformación territorial, porque fue el primer sitio de Honduras en ser cartografiado, o por lo menos ubicado en un mapa. Ubicado, así es. Este que vemos aquí es, básicamente lo estoy poniendo ahí, es de Diego Gutiérrez. ¿Por qué? Porque en este mapa, ya para 1562, estamos hablando ya de más de 70 años, 60 años después de que vino Colón, por ejemplo, a estas tierras, ya estamos viendo una Centroamérica conformada ahí dentro del Círculo Rojo, una Centroamérica ya conformada. Volvemos a lo mismo, la forma no importaba, lo importante era dónde estaba y cómo llegar, y la posición sí. Eso no hay ningún problema. Podemos ver que leyendo este mapa o cualquier otro, ellos sabían cómo llegar a Centroamérica, a la zona que estamos viendo ahí, y ya había una idea, una concepción geográfica de cuál era, dónde estaba ubicada y cuál era la conformación de Centroamérica. Ya para 1522 ya se había llegado, cruzado el Istmo de Panamá y se había llegado lo que los españoles llamaron Balboa, había llegado a la Mar del Sur, que sabemos que era que es el Océano Pacífico. Ya Andrés Niño, para 1522-23, ya había hecho el recorrido hacia el norte de Centroamérica, precisamente por la zona del Pacífico, había llegado al Golfo de Fonseca, entonces ya Centroamérica estaba mapeado, podríamos decir, y Honduras para 1524-25 ya se conocía entonces la costa norte, ya la conocían, y para cuando llega en los conquistadores ya también el sur, o sea, ya Honduras va agarrando forma, ya podemos ver que tiene las dos costas ahí Honduras, ya la costa norte, la costa sur del país, o sea, ya está agarrando forma dentro de los mapas lo que es nuestro territorio, ya no solo es la costa norte. Siempre me preguntan el docentes que ven el programa y también estudiantes lo interesante que son nuestros programas, y noto que gran parte de su fuente de información es el atlas de William Davidson, ¿no? Sí, William Davidson, un geógrafo norteamericano, si no me equivoco, él hizo un gran trabajo de investigación de estos mapas, y gran parte de la información que he sacado la he sacado de ellos, pero la he corroborado también con las fuentes originales que se encuentran, algunos de ellos, unos están en el Real Archivo de Londres, de la Corona Británica, que son digitales. También está Pares, el portal de archivos españoles, y también en la Biblioteca del Congreso. O sea, los he sacado de ahí y los he comparado con los originales. ¿El Congreso de los Estados Unidos? El Congreso de los Estados Unidos, correcto. Entonces, porque toda investigación, cuando uno utiliza una fuente, siempre tiene que contrastarla con otras fuentes para poder darle esa veracidad, y el atlas de Davidson es un trabajo excelente, muy buen trabajo. Me comentaba usted al principio de esta cámara, Yucatán y la región Honduras. Yucatán, Arroyo et Honduras, región de Yucatán y Honduras. O sea, precisamente si ustedes nos fijamos en ese mapa, que es de 1597, pero no es un mapa hecho por españoles. Es un mapa, en realidad me atrevo a decir que eran ingleses y que con ayuda del reino sueco de la época. Si miran ahí, aparece el nombre de Honduras, así se pronunciaba, latín antiguo, latín clásico, perdón, porque la F después pasó a ser H, entonces es Honduras. Así era como se conocía la región. Los mismos españoles ya la conocían, nada más que utilizando la H, Honduras. Ok, lo que pongo ese mapa ahí es
por lo que decía en el anterior, que ya se conocía lo que era la costa atlántica, costa pacífica, y aquí entonces ya venimos con otro dato, a ver lo que era el interior del país. Ya estaba comenzando a cartografiarse no solo las costas, sino en el interior, y comienzan a aparecer ya las poblaciones y las fundaciones españolas. Y ahí podemos ver Trujillo, y ahí podemos ver Comayagua, tal vez no se lee bien, pero está también el Puerto de Caballos, que fue la primera fundación española en el país, el Puerto de Caballos, Gil González Dávila la fundó. Estamos viendo la isla de Guanaja también, y podemos ver que aparecen ya las otras regiones que formaban Centroamérica, claro, con las fronteras no definidas, si se fijan. Especialmente porque recordemos que esto no fue hecho por españoles, que son los que tenían dominio en la zona, sino una interpretación hecha por extranjeros, suecos o ingleses. Entonces, como ellos miraban especialmente en una de esas líneas rojas, la que está precisamente casi al centro, ahí dice Comayagua, que no se nota, pero dice Comayagua. O sea, ¿qué quiere decir con esto? El cartógrafo que hizo este mapa no ubicó geográficamente bien donde se encontraba Comayagua, lo ubicó más cerca de la costa. Eso indica que no conocía Comayagua. Eso lo hizo seguramente por referencia de marinos que han andado por esta zona en su época. Pero, quieras o no, ya es una representación del territorio hondureño. Y es una representación que nos está dando ya de esos primeros mapas de cómo se está conformando Honduras ya en general, como parte, obviamente, de lo que era la Capitanía General en esa época, que era Centroamérica. Bien, de toda esta trayectoria de todos estos personajes, pues nos llama la atención nuestro mapa, que es lo que vamos a hablar más adelante, cómo se va gestando, ¿no? Como el caso de, aquí tenemos a ese mapa de Gabriel Tatún, que es para 1600. 1600, siempre siguiendo la misma línea de los extranjeros que anduvieron, que se preocuparon mucho por saber qué tenían los españoles. Las potencias siempre han sido así, siempre están viendo qué está haciendo el otro para ver qué ellos pueden sacar. Pues este mapa de 1600, igual, ya si se fijan, la misma concepción, la misma escritura del nombre de Fondura, pero aquí hay más nombres de fundaciones en el país. O sea, ya aquí estamos viendo que casi todas las fundaciones de las ciudades y ríos o comunidades ya siempre en la costa, no en el interior. Sí había ya para esa época, en el interior, insisto, estaba Comayagua, estaba la ciudad de Gracias, la misma Tegucigalpa, el Real de Minas de Tegucigalpa, pero siempre seguían tomando en cuenta en los mapas siempre la costa. ¿Por qué? Porque la costa era su forma de comunicación, era donde estaban los puertos, era donde salía el comercio, era donde estaba la comunicación, se vivía esas rutas. Entonces lo más importante era dónde llegaban a los puertos, por eso lo más importante eran las comunidades que estaban en las costas. Bueno, interesante, ¿no? Honduras es uno de los países que tiene una de las mayores costas del Caribe, más extensas en toda Centroamérica. Vamos a hacer una breve pausa, no nos cambien, ya regresamos. El maestro Denis Portillo nos ha traído desde esos primeros momentos de estos grandes cartógrafos, y ya casi estamos, pues, por así decirlo, aterrizando lo que es la historia de nuestro mapa de Honduras. Hay toda una trayectoria, maestro Portillo, de estos cartógrafos que van ilustrando, por así decirlo, lo que es el mapa de Centroamérica y el mapa de Honduras. Así, incluso este mapa que vemos, que es el mapa precisamente de John Ogilvy de 1670, vendría ya a cerrar todo lo que hemos estado hablando, porque aquí ya podemos ver todo lo que es la Nueva España, el virreinato de la Nueva España, que ya con los españoles están bien establecidos, ya tienen una organización administrativa, política, comercial fuerte, y donde Honduras ya podemos ver que es parte de ese virreinato de la Nueva España, ya como la gobernación de Honduras. Entonces ya está ese mapa, ya está casi prácticamente conformado, por lo menos desde la visión de los españoles. Cabe destacar que esa trayectoria que tenemos en Honduras, y usted lo dijo en el bloque anterior, toda la región costera, toda la región del Caribe de Honduras, los españoles, las primeras ciudades que fundan, o las vías, realmente es en las costas, ¿no? Sí, así es, recordemos, y aquí lo podemos ver claramente precisamente en ese mapa, ese esquema que vemos ahí, donde es la planta de la bahía, desde la bahía de Omoa, que está al lado izquierdo de la pantalla, la bahía de Omoa,
a la bahía de Fonseca, lado derecho, y del camino que hay de un puerto a otro con Comayagua en medio. Es el semicírculo ahí, ¿cómo se llama? En el centro de la imagen, ahí podemos ver, ahí está Comayagua. Sí. Entre ambos, de 1590. ¿Por qué lo resalto? Porque como bien decía, maestro, los puertos eran importantísimos, eran básicos, era era el lugar por donde fluía la sangre vital del Imperio Español, o sea, el comercio. Puntos estratégicos. Puntos estratégicos. Y en el caso de Honduras, eso que estamos viendo ahí, el caso de Honduras, era la ruta comercial más importante de Honduras en ese momento, que es básicamente lo que hoy sería el Canal Seco. Lo que estamos viendo ahí es el Canal Seco. O sea, el Canal Seco aún hoy en Honduras es la ruta comercial más importante del país desde el punto de vista de la tierra, que comunica Puerto Cortés, nuestro principal puerto y el puerto más importante de Centroamérica, con el sur de Honduras, pero también incluso con la República de El Salvador, con el puerto del Pacífico. O sea, todo pasa, quieras o no, o por el Canal de Panamá, desde una vía marítima, o por el Canal Seco aquí en la zona de Honduras. Entonces, eso que acaba de decir, aquí se está demostrando los españoles, ya cuando llegan a las costas, fundan los puertos y todas las comunidades, ¿qué es lo que hacen? Adentrarse territorio a tierra adentro y comenzar a fundar esas ciudades que interconectaban las rutas comerciales, que eran los puertos, y este es el que estamos viendo en este mapa, y ahí entonces ya estamos comenzando no solo una Honduras cartográfica territorial, sino una Honduras también de importancia comercial. Y ya que usted mencionaba esto, bueno, si Honduras pasa a Colón, y lo dijo al principio, en 1502, que llega a Guanaja, la cuestión es, hasta 1524, los españoles se vuelven a fijar en Honduras por la posición estratégica. Correcto. ¿no? Y obviamente el tema de los metales preciosos. ¿no? Es más, el primer lugar donde llegaron fue Panamá, lugar estratégico. Pero el segundo lugar en Centroamérica, por vía marítima, fue Honduras, precisamente. Y son las dos regiones de rutas comerciales que conectan Atlántico-Pacífico que todavía hoy se siguen utilizando. Y aquí tenemos la fortaleza de la Omoa, fortaleza de Omoa, que más adelante vamos a hablar precisamente de la importancia que tenía también desde el punto de vista geográfico. Entonces, al final Honduras, insisto, se va conformando. El mapa que vemos ahorita, que es una reconstrucción, está basado en el que aparece en el Costo de la Conquista, el libro Costo de la Conquista de la doctora Linda Newson. Es una reconstrucción de la Honduras que crearon, digámoslo de esa forma, los españoles. No es la Honduras que nosotros conocemos en la actualidad, está basado sobre el mapa actual, pero lo que ustedes ven ahí eran las divisiones que los españoles tenían para el siglo XVII. Para el siglo XVII, todas las líneas con líneas oscuras que vemos ahí es la zona de la Tegucigalpa, no confundir con Tegucigalpa, no es lo mismo. La Tegucigalpa es la zona básicamente de lo que hoy es la Mosquitia y parte del departamento de Colón. Eso es, y parte del departamento de Olancho y de El Paraíso en la actualidad. Pero en ese tiempo nunca fueron conquistados por los españoles para esa época. Y la otra zona sin conquistar, que era la zona Jicaque, que es la otra línea que vemos ahí, que ya para el siglo XVIII pues, los jicaques fueron reducidos, expulsados y reducidos a pequeñas zonas del territorio y fueron conquistados. Pero para el siglo XVII, esa era la Honduras que los españoles conocían, que la conocían sí como la gobernación de las Higueras y Honduras, y el Cabo de Honduras. Ese era el nombre que le daban. O sea, ellos la miraban como dos provincias dentro de una región establecida. Luego, para este mapa vemos que está Tegucigalpa, que era el Real de Minas de Tegucigalpa, una región incluso independiente de la otra que conformaba, que era la gobernación de Comayagua, que la gobernación de Comayagua estaba conformada por San Pedro, Tencoa, gracias a Dios, la misma Comayagua, Lloro, Olanchito, Trujillo y Olancho. Esa era la gobernación de Comayagua y la otra región era el Real de Minas. Entonces, ese, insisto, era como los españoles conformaron Honduras. Ese vendría a ser, diría yo, ya el primer mapa oficial de un territorio, del territorio que vendría a ser Honduras, ya como los españoles lo plasmaban, política y administrativamente hablando. Por eso es que esas ciudades importantes, como comentamos en el caso, lo trae usted aquí en su mapa, ¿verdad? De San Pedro Sula, del caso de Trujillo, Gracias, Comayagua, Real de Minas, eran fundamentales en el dominio español en la zona. Sí, porque eran
cabeceras de región, por llamarlo de esa forma. En el caso de la zona centro-sur-oriente era precisamente el Real de Minas, en el caso central, de la zona central era Comayagua, en la zona norte era Puerto Caballos en su momento, y en la zona occidental tenemos a la ciudad de Gracias a Dios, actualmente la ciudad de Gracias, y en Olancho teníamos para ese momento San Jorge de Olancho, para 1640, que se destruyó, y después vinieron otras comunidades como Manto, como Guticalpa y Catacamas. Entonces sí eran muy importantes esos asentamientos que se fueron dando al interior del país. Y hablando precisamente de esos asentamientos, este mapa, que es un mapa hecho por Onofre Núñez, el mapa de la provincia de Honduras, y ese es algo muy interesante porque en este mapa aparece, o sea, ¿cuál es la importancia de este mapa? Que ya aparecen las ubicaciones geográficas de la provincia de Honduras. Ya los españoles, ya este mapa le está diciendo con grados, con paralelos, dónde está ubicado el país, o sea, la provincia en ese momento. Y le está diciendo que es esa que está en el mapa, está en la provincia de Honduras entre los 8 y los 17 grados de latitud norte. Ya está matemáticamente ubicándolo. Eso es importante porque ya le está marcando fronteras también. Ya le está diciendo fronteras. Y abajo, aunque no se lee, en español antiguo podemos ver todas las descripciones de los sitios que Onofre Núñez escribió ahí. Y podemos ver incluso ya las ciudades mejor ubicadas dentro del mapa, no como lo hacían los otros, que los tiraban más arriba, más abajo. Siempre tiene sus pequeños errores de ubicación, pero hay más realidad, es más real lo que están viendo. Estamos viendo Trujillo, estamos viendo San Pedro Sula, arriba de San Pedro Sula debería estar San Pedro Puerto Caballos, la ciudad de Gracias, el Real de Minas de Tegucigalpa. O sea, ya incluso no solo las costas, ya está hablando de los asentamientos españoles al interior del país. Eso es importante. Pero otro dato importantísimo también es que Onofre Núñez, un ingeniero militar, uno de los ingenieros militares más importantes de su momento en España, de la Academia Militar de España, también fue uno de los que, conociendo la importancia de la ubicación precisamente lo que hablaba de la costa hondureña con respecto al Caribe, fue uno de los primeros diseñadores de lo que es la fortaleza de San Fernando de Omoa. O sea que él, cuando vino aquí, no solo trabajó en el mapa en sí, sino también en los planos de la fortaleza que ahora pues tenemos ahí y que esperamos que pronto pues llegue a ser también catalogado como un patrimonio no solo nuestro, sino una de las más grandes de Centroamérica, ¿no? La más grande de Centroamérica. De Centroamérica, sí. La más grande de Centroamérica. Bueno, ya cuando vimos la importancia del mapa y que ya los españoles sí ya estaban dándoles importancia con respecto al sitio donde estamos ubicados, entonces este mapa que vemos aquí, que es de 1750 de Manuel Bowen, un mapa inglés, es muy llamativo porque para los ingleses, en este mapa, todo lo que es toda esa línea roja lo están marcando como territorio mosquito o misquito. ¿Y por qué lo hacían? Porque los ingleses tenían una influencia enorme en lo que era la región de la Mosquitia en la época. Eran prácticamente ellos quienes dominaban en la zona. Entonces en este mapa estaban diciendo que la región misquita era toda la costa norte de Honduras, hasta la bahía de Honduras. Con eso lo que querían decir, entonces, si esa era la región misquita y ellos tenían dominio sobre la Mosquitia, ¿qué estaban diciendo? Bueno, que ese territorio es de nosotros. Eso también le estaban diciendo a los españoles, esto es nuestro, no es de ustedes. ¿Por qué preocuparse por eso? Bueno, aparte de que para ese momento los españoles y los ingleses tenían su guerra personal de hace más de 100 años, que se estaban peleando territorios, los ingleses prácticamente estaban tratando de justificar y de quitarle territorios en esta región a Honduras, en Centroamérica, especialmente Honduras, porque eso le indica entonces la importancia geoestratégica de la costa norte y la región norte de nuestro país. Y hay que ver también que usted mencionaba a estos ingenieros militares y todas estas personas que también están involucrados en este proyecto. Hay un ingeniero que era como algunos le llaman el rockstar de la época, Luis Díaz Navarro. Aquí es este mapa. Ajá. Luis Díaz Navarro, 1776. Precisamente a raíz de que los ingleses trataban de hacer eso también, porque vemos algo, la cartografía es un arma política, es un arma que le justifica de qué es posesión y de qué no es posesión, junto con la historia. Entonces los españoles también justificaban su posesión, y ahí es como venían ellos y trataban de hacer mapas más precisos todavía. Su posesión y su posición. Y su posición, de justificar precisamente por qué estaban ahí. Onofre Núñez ya lo había hecho, luego Luis Díaz Navarro, que también Luis Díaz Navarro es uno de
diseñadores de la fortaleza de San Fernando de Omoa. Español. Español también. También fue un ingeniero de primera orden que, como bien decía, no solo diseñó la fortaleza de San Fernando, si no me equivoco, la del Golfo de Luz en Guatemala también, y creo que en Costa Rica, Panamá, o sea, diseñó varias fortalezas. El edificio también de la Capitanía General de Guatemala. De Guatemala, ¿sí? Correcto, lo diseñó él también. Entonces, es más, dejó la construcción de la fortaleza de Omoa, porque él la dirigía, para ir a construir la Capitanía General de Guatemala, que en ese momento era la capital de toda Centroamérica, ¿no? Para los españoles. Entonces, eso le indica entonces la importancia que le estaban dando a esta región y Honduras, obviamente, para que enviara a sus mejores ingenieros a trabajar en la zona. Este mapa que vemos aquí, igual, es un mapa realizado por él. Está en la posición, pues hay que entenderle que hacia arriba del mapa está lo que es el Cabo de Honduras, o sea que la costa norte de Honduras está apuntando hacia el este para poder ubicarnos, ¿verdad? Es la forma en que lo hicieron. Esa era otra situación de los cartógrafos de la época, que la utilización del norte geográfico en los mapas no estaba estandarizado. Es más, uno de los primeros mapas que se hacían cuando llegaron los españoles, los mapas le daban importancia a apuntar hacia el sur y no hacia el norte. Entonces, por eso es que en ocasiones los mapas se hacían de acuerdo a cómo los cartógrafos pues, les parecía mejor la ubicación y tal vez para escribir la información. Entonces, por eso es básicamente. Este es otro mapa de Matthew Carey de 1814, ya estamos entrando al siglo XIX, cerca de la independencia precisamente. Es un mapa donde ya las comunidades, las ciudades, pues ya sí están ubicadas geográficamente hablando en una posición correcta. Ya la información geográfica, cartográfica, obviamente ya ha sido diferente. Ya aparece Honduras. Ya aparece Honduras como tal, gracias. Eso, hacia ahí quería llegar. Ya estamos viendo el mapa de Honduras que nosotros estamos conociendo. Ya el Cabo de Gracias a Dios, ya Omoa, ya Comayagua o Valladolid, como le decían también. Recordemos que Comayagua lleva ese nombre. Sí. Gracias a Dios. Incluso ya aparecen ya Jerez o Jerez, que es Choluteca precisamente, que también sabemos que ese es el nombre completo de Choluteca, Jerez de la Frontera, y el mineral tamarindo de la Choluteca, y aparece también el mineral de cedros, ahí también, o sea, ya... San Jorge de Olancho también. San Jorge de Olancho, aunque este mapa es de 1814, me llama la atención que quien lo hizo, recordemos que son ingleses y no tenían información de que San Jorge de Olancho para esa época ya eran ruinas. San Jorge de Olancho ya había sido destruida, ya había sido por la inundación que sufrió y el derrumbe del Boquerón. Entonces ya estaban Juticalpa y Catacamas, que eran las ciudades insignes de ese momento, pero independientemente ya sí estamos viendo aquí una Honduras, el mapa de Honduras, como nosotros pues ya lo conocemos, ya tiene la forma, ya tiene la conformación más cercana a como nosotros lo manejamos. Okay. Es interesante realmente cómo ha sido esta evolución de nuestro mapa de Honduras y pues todos estos elementos históricos que nos ha traído el licenciado Denis Portillo. Usted no los cambie, ya regresamos. Ha sido interesante esta descripción histórica, esta investigación que ha hecho el licenciado Denis Portillo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, de la unidad de Historia. Creo que ustedes en esa unidad están constantemente investigando y aparte de investigar, creo que lo más importante es publicar. Y es eso lo que el licenciado Portillo nos está compartiendo, parte de esta publicación para podernos guiar, para poder entender mejor, para que podamos conocer esa historia geográfica de nuestro mapa nacional. Creemos, incluso en nuestras clases, el licenciado Portillo, le preguntamos a los estudiantes de los departamentos de Honduras, son 18, y empezamos a preguntarles de las cabeceras y se empiezan a confundir. Pero obviamente esto fue evolucionando, ¿no? Pero esta primera división oficial se tiene a partir de 1824. ¿Por qué en esa época? Ok, primero tiene que ver con el proceso de independencia que hay en el país. El proceso de independencia en Centroamérica, pues siendo estricto, históricamente hablando, empezó con los primeros gritos de independencia ya por 1810 en El Salvador. Pero ya se viene a concretar ya con movimientos ya reales, con la del 15 de septiembre de 1821,
hasta llegar a la del 1 de julio de 1824, que es cuando se... 23, perdón, 23, 1 de 1823, cuando es la independencia absoluta de Centroamérica. A partir de ahí ya se comienza entonces a conformar los estados que conformarán la República Federal. Aunque es una república, es una federación de 5 estados, cada estado tiene su propio gobierno interno, hasta cierto punto autónomo de la presidencia centroamericana. Entonces, ¿qué requiere entonces cada estado? Bueno, comenzar a conformar sus fronteras, comenzar a reconocer hasta dónde llega Honduras y hasta dónde llega Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que son los países fronterizos con nosotros. Y es así entonces que aparece lo que vendría a ser la primera división política de nuestro país, siendo entonces de esta forma, y aquí sí me atrevo a decirlo de una manera oficial, el primer mapa ya de Honduras como tal, ya no dependiendo ni de España ni de otro, sino como un estado con autonomía, la primera división de 1824, donde podemos ver los primeros 7 departamentos, que son Santa Bárbara, Gracias, Comayagua, Choluteca, Tegucigalpa, Lloro y Olancho. Entonces, aquí podríamos decir que es el primer mapa de la Honduras que nosotros ya estamos conociendo en la actualidad. Aquí es donde ya comienza a conformarse. Todavía no ha terminado de conformarse el país en nuestro mapa, pero aquí es donde empieza ya ese mapa con las características de lo que nosotros tenemos y lo que somos en la actualidad. Interesante. Y hablaba usted también acerca de, bueno, en términos geográficos está la famosa depresión transversal de Honduras, y que se habla ahí incluso acerca de un posible canal seco que se ha comentado siempre, ¿no? Pero también ya épocas anteriores ya se había visualizado. Ya lo hablábamos precisamente en el mapa de 1590 que comunicaba Puerto Caballos con la bahía de Fonseca, que es precisamente, esa es la depresión transversal de Honduras, es la CA5, es el canal seco, es esa zona de comercio y es la carretera y la ruta terrestre más importante del país, y donde está también la mayoría de las ciudades más grandes, donde está la mayoría de la población, etc. Entonces, eso ya lo sabían los españoles, se supo durante toda la época colonial, y luego este mapa que vemos aquí precisamente tiene que ver con lo que es el ferrocarril interoceánico del país, que se planeó ya por 1865, desafortunadamente, y debo decirlo, el primer gran robo y fraude que hubo en el país, ¿verdad? Durante muchos años. Lastimosamente no ha sido el único, pero bueno, esa es otra historia que puede venir. El escándalo del ferrocarril. Famoso. Del ferrocarril, que supuestamente se iba a construir un ferrocarril que comunicara Puerto Caballos primero y después Puerto Cortés con la bahía de Fonseca, pasando por el lago de Ojo, Bahía de Sula, lago de Ojoa, Comayagua, la misma Tegucigalpa, hasta llegar al sur. Entonces, este mapa que vemos aquí es un mapa de 1885, la Reforma Liberal, que fue hecho por Cutler Gallup. Es precisamente un mapa que no está todo el territorio, si se fijan, está solo un 80% del territorio más o menos, faltaría precisamente la Mosquitia, que en ese entonces estaba recién recuperada por Honduras, de los ingleses. Pero bueno, la línea roja que vemos ahí precisamente es lo que marcaba lo que iba a ser el ferrocarril interoceánico, pero tomando como base eso del ferrocarril interoceánico fue que se realizó este mapa oficial, porque fue ordenado precisamente por el gobierno de Honduras. Entonces, por eso lo estoy poniendo aquí, porque es un mapa oficial del país y es como se miraba Honduras en ese momento. Interesante porque se ve un poco más alargado hacia la frontera con El Salvador y Guatemala, porque había intereses también ahí de otro tipo, las fronteras no estaban definidas, se definieron hasta 1933. Entonces, entre más terreno ganara Honduras, pues era mejor para el país, ¿verdad? Por eso lo pongo aquí, porque ya estamos hablando de una oficialización del territorio en un mapa. Interesante, ¿no? Y luego este mapa va evolucionando, ¿no? Ahí empiezan a haber cambios, como lo pueden ver en este mapa de Francisco... De Francisco Altschul, de 1899. Recordemos que todos estos cartógrafos, que eran ingenieros en realidad, tomaban como base mapas anteriores. Ellos los iban construyendo en base a esa información, porque en ese momento no podríamos decir de que todos hubieran recorrido el país para cartografiarlo, sino que lo hacían por partes, tomaban la información que otro había hecho, incluso que los españoles habían hecho, porque ni los mismos españoles lo recorrieron todo el país. Claro. Entonces era como un rompecabezas la conformación del mapa. Y este que vemos aquí, que es de 1899, es un mapa producto
de la producción bananera que se estaba dando en Honduras. Por eso es un mapa donde también observamos que Honduras pues agranda un poco su territorio, su región, especialmente hacia el lado de Guatemala, porque las bananeras tenían mucho interés en la zona del río Motagua con Guatemala, donde había unas plantaciones. Entonces entre más territorio ganaran, y si Honduras pues ganaba ese territorio, para ellos mejor, perdón. Entonces básicamente este mapa fue hecho por ingenieros. Este fue un ingeniero de las primeras bananeras que llegaron a hacer el estudio de los territorios y de las zonas que el país tenía. Lo importante, vuelvo a lo mismo, es un mapa oficial, un mapa que es parte del Estado hondureño también, porque Honduras era quien les estaba dando la concesión a las bananeras para producir, a cambio, bueno, de que ellos pues le hicieron también estos avances técnicos, entre ellos pues el sacar mapas que definieran cómo era el territorio. Y hoy, vamos a decirlo, oficial, entre comillas, o era ya aprobado por el gobierno. Era aprobado por el gobierno. Todos estos mapas, es más, estos mapas aparecían o aparecen en los informes de fomento que tiraba el gobierno de Honduras de aquella época. O sea, si uno va al Archivo Nacional de Honduras y busca los informes de fomento, por ejemplo, de inicios del siglo XX, ahí aparecían todos los mapas y todos los croquis, todos los planos que, por ejemplo, las bananeras tenían en la costa norte. O sea, eran mapas oficiales reconocidos por el gobierno de Honduras. Y no fueron los únicos, aquí solo los menciono para no hacer más largo. Mapas como el de Constantino Fiallos de 1909, este es interesante porque es hecho por un hondureño, por un ingeniero hondureño, a petición directamente del gobierno de Honduras. El de 1909, mapa oficial de la República de Honduras. Ese es el primer mapa pedido específicamente por el gobierno de Honduras a un ingeniero hondureño que lo haga. Constantino Fiallos lo hizo, pero lo hizo siempre tomando en cuenta otros mapas anteriores como los que ya hemos visto. O sea, no es que él fuese y tomara las medidas, pero es importante porque, bueno, fue un hondureño y el que lo comenzó a hacer directamente. Está el de Girard, de 1911, también mapa de la República de Honduras, también el de la Comisión Técnica de la Sociedad Geográfica Americana, del 19. Este es porque es interesante porque este sirvió también como base para la delimitación con Guatemala. Y el del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de 1933. La importancia de este es que este fue el último mapa, por decirlo así, que fue oficializado por la República de Honduras, realizado por extranjeros, digámoslo, por instituciones extranjeras. O sea, y aquí ya a partir de de 1933, es que ya podríamos decir, nace un mapa hecho directamente por investigaciones dentro del territorio nacional, por alguien que recorrió el territorio nacional, por una persona que fue, investigó, midió, que fue precisamente el mapa de la República de Honduras de 1933, de don Jesús Aguilar Paz. Realmente anduvo punto por punto. Punto por punto. O sea, todos los anteriores eran oficiales, sí, lo eran. Pero insisto, siempre era en base a otros que se habían realizado. Pero el de 1933, es el primero oficial donde quien lo hizo, que fue Jesús Aguilar Paz, que fue varios años que le tocó hacer, o sea, lo publicó en el 33, pero fue durante muchos años antes. Él recorrió el territorio nacional tomando medidas, tomando imágenes, fotos, mediciones, alturas, posiciones geográficas, para poder realizar este mapa. Y como podemos ver, es un mapa donde ya se está dando la forma real, muy cercana a como ya son los mapas satelitales actuales. ¿Y esta misión quién se le encomendó al doctor Jesús Aguilar Paz? Tengo entendido que él empezó primero de una forma por interés personal, pero después fue apoyado por el Estado. El Estado lo comisionó en algún momento y pues al final pues por eso se oficializó, porque fue reconocido y comisionado por el Estado. Este que está aquí es la segunda edición, también realizada en base al de Jesús Aguilar Paz, pero realizado también por él, revisado por don Jesús Aguilar Paz, de 1953, si no me equivoco. Es la segunda edición ya de ese mapa oficial de la República de Honduras también. Este que estamos viendo aquí, o sea, es producto del anterior, pero revisado por el doctor Aguilar Paz también. Tuvo que haber sido una gran aventura andar por toda la Honduras y para ese entonces. Para totalmente, época, porque lo más tecnológico que él utilizó fue andar en mula. Casi siempre lo hizo a pie.
O sea, es claro que él utilizaba tecnología de su época, cámaras, altímetros, brújulas, cartografiaba, daba su diario de campo, pero no era fácil. No era fácil recorrer gran parte del territorio hondureño en ese momento. O sea, aún hoy es un poco difícil llegar a la Mosquitia, Sí, no digamos en esa época, ¿verdad? Era bien complicado. Y bueno, así llegamos hasta el final, que este es el mapa actual oficial de la República de Honduras, mapa que estaba de 1 a 1 millón, si no me equivoco, la escala oficial del país, es la escala, y basado en hojas cartográficas. Cada uno de los cuadros que ven ahí es una hoja cartográfica de 1 a 50.000 y que es el Instituto Geográfico Nacional, la institución del Estado de Honduras encargada de precisamente oficializar y, por decirlo así, dar el visto bueno de todo aquello que tenga que ver con la cartografía nacional. Nada en el país a nivel cartográfico es oficial si el Instituto Geográfico Nacional lo hace, no lo reafirma o lo certifica. Usted hablaba también al principio que todos estos mapas, la elaboración también responde a estrategias. Hay, vamos a hacer una pregunta entre comillas, ¿hay un verdadero mapa de Honduras, aparte de esto, más estratégico, usado por militares, usado por, no sé, gente encargada de la seguridad del país? Pongámonos a pensar en esto. Durante muchísimos años, el Instituto Geográfico Nacional fue manejado precisamente por militares. ¿Por qué? Porque los mapas son, ¿cómo lo digo sin parecer demasiado extremadamente estratégicos? Como ya lo vimos en el siglo XVIII, los ingleses, a través de un mapa, estaban diciendo la Mosquitia es toda la costa norte de Honduras. ¿Por qué? Porque es la ruta comercial que los españoles tenían con el resto del mundo, ¿no? De ahí vinieron las bananeras y se apropiaron de la costa norte. Y todos los puertos de la costa norte, no lo vamos a negar, en este proceso de producción bananera a inicios del siglo XX eran dominados los puertos por los barcos, los trenes y la producción bananera. O sea, los mapas son una herramienta de dominio, porque son un mensaje estratégico y de poder. Les doy un ejemplo sencillísimo ahorita, desafortunadamente lo que está pasando en Europa. Cómo está cambiando los mapas de Rusia a Ucrania. O sea, ese es un mensaje estratégico. ¿Por qué un país invade a otro? Bueno, el cambio, el dominar una región estratégica es sumamente fundamental para el manejo del poder en el mundo. Entonces, los mapas son precisamente la representación del manejo del poder en el mundo. Realmente muy interesante, muy importante esa enseñanza y esta historia de nuestro mapa nacional. Siempre aprendemos con el licenciado Denis Portillo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Su mensaje a toda esta gente, los estudiantes, profesores que nos ven todos los miércoles y domingos en nuestro canal. El mensaje que siempre les doy, el mensaje que siempre pido a todos los hondureños y a los jóvenes en particular es estudiemos de nuestro país, empapémonos del conocimiento, pero el conocimiento correcto a través de la buena educación, independientemente de que tengamos o no un acceso a una educación de calidad, no importa, porque la calidad la damos nosotros al aprender de forma correcta. Totalmente de acuerdo, así que nos unimos a ese mensaje. Y a ustedes, gracias por seguirnos en nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Estamos siempre en nuestras redes como STVE Telebásica para después escuchar tus sugerencias y también que nos vayas siguiendo siempre en nuestro programa. Muy agradecido, maestro Portillo, ¿verdad? También a los administrativos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la unidad de historia que siempre están aportando con estas investigaciones históricas. Y a ustedes, gracias por seguirnos. Nos vemos en el siguiente programa. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto.